Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todas. Bueno, la propuesta de hoy será hacer a pedido de muchas compañeras y amigas que quieren seguir haciendo centros de mesa, servilletas, carpetas, pañitos en crochet. Traje un modelo un poquito más elaborado que el anterior, con diseño, con borde con puntilla muy bonito, muy simple pero muy fácil de hacer y muy original, porque una vez colocado en la mesa o en el mueble que lo van a lucir, hace contraste con el diseño, o sea, viene hacia arriba, hacia la óptica cuando lo estamos mirando y observando o admirando el diseño y el contraste de lo que está debajo y queda muy bonito, muy bonito. Lo hice con hilo 100% de algodón grueso, no muy grueso, sino el anterior al grueso, y un ganchillo de 2.50 milímetros. Para este tipo de carpeta y de hilo me dio 38 centímetros de diámetro. Si usamos un hilo más fino, va a quedar más pequeño nuestro tapete o centro de mesa, servilleta o pañito de crochet, como quieran nombrarle. Y si lo hacen en un hilo mucho más grueso, por ejemplo los ecológicos que les he mostrado, como va a crecer muchísimo más. Aunque a ustedes les parezca mentira, este hilo es el que yo tejí, pero este es el ecológico y parece más fino. Pero cuando uno empieza a tejer, no me pregunten por qué, ya es tema de fabricante. Todo lo que tejamos con el hilo ecológico queda muchísimo más grande. No doy marca, ya saben por qué. Yo me compro mis materiales, nadie me hace descuento, ni me regala nada, ni me da nada para que yo trabaje gratis. Lo tengo que pagar como cualquiera. Pero sí puedo decirle que lo pueden tejer en cualquier tipo de material. Y en todos los países y zonas hay hilo de algodón, hilos ecológicos, hilos comunes, ¿sí? A veces nos enamoramos del color del que está tejiendo. A mí me pasa también. Yo tengo infinidad de amigas que tejen, por ejemplo, con cristal, con macramé, y los amo, pero no los puedo tocar porque están lejos, estamos lejos de país a país. Y el tema de los correos para enviar son muy costosos. Por ejemplo, de mi país, si yo quiero mandar algo para afuera, que no sea hilo, porque no voy a comprar hilo para mandar a otro, pero por ejemplo, quiero mandar algo, desde el llano, desde la base, me cuesta $65 el envío. Entonces es muy costoso. Y lo que hay que hacer es entrar al comercio amigo de la zona donde vivimos y enamorarnos de lo que nos presentan. Es como la revista, uno ojea y no saben cuál de esos modelos es el que van a hacer. Vuelven para adelante, para atrás, hasta que hacen acá, chic, y ese es el que van a tejer. Y con los hilos y los materiales que tenemos frente a nosotros pasa exactamente lo mismo. Nos enamoramos del producto que vemos y ese es el que vamos a tejer. Esa es mi gran recomendación para todos. Bien, vamos a utilizar un ganchillo, como les dije, de 2.50 milímetros y hilo 100% de algodón, y ustedes pueden hacerlo en el material que tengan o quieran. Hacemos un anillo mágico envolviendo nuestros dedos, nuestros 3 dedos, así. Levantamos el primero y traemos la colita de abajo. Acá mismo vamos a levantar 3 cadenas. Me parece que se me chanflió. A ver. Nuevamente envuelvo los 3 dedos, traigo, agarro y levanto una cadena, 2 y 3 para el primer punto alto o vareta, ¿sí? Y adentro de este anillo vamos a hacer 33 puntos altos. Un segundo. Que se me trabó ahí. Si no lo saco, después no puedo fruncir. Bien. Entonces hacemos 33 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y así hasta tener 33. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio y ahí mismo vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto y realizamos grupos de 3, el segundo punto alto y el tercero. A esto llamamos grupo de 3 puntos. 3 cadenas, saltamos un punto en la base y continuamos con el grupo. 1, 2, 3. 3 cadenas de separación, levantamos lazada, dejamos un punto libre y en el que sigue nuevamente el grupo de 3. Tres cadenas y repetimos la secuencia hasta el final. Quedamos con 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Levantamos 3 cadenas para hacer el primer punto alto o vareta. Y aquí mismo hacemos un aumento, o sea, otro punto extra en el mismo sitio. Al lado enseguida o en el medio porque son 3 puntos, va un punto solo. En el último punto del grupo repetimos lo que hicimos al comienzo, 2 puntos altos juntos en el mismo lugar. 3 cadenas, nos vamos al próximo grupo y hacemos lo mismo. Como ven, es un trabajo en serie de repetición para que no nos olvidemos y sea más fluido nuestro tejido. 2 puntos altos juntos, en el medio corresponde uno solo. Y nuevamente 2 puntos juntos. Estamos formando lo que es una especie de hojita en el centro que van girando entre sí. 3 cadenas y repetimos nuevamente el último grupo de esta muestra. 2 puntos altos juntos en el primer punto, un punto alto en el segundo punto y 2 puntos altos en el tercero, siempre separados por 3 cadenas. Tejemos de esta manera esta serie hasta el final. Terminada la vuelta, unimos con punto deslizado como hacemos en cada vuelta. Levantamos 3 cadenas como primer punto alto y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Vamos a tejer de igual manera que en la vuelta anterior, 2 puntos altos juntos en el primer punto y en el último, y en el medio vamos a hacer 3. Acá va 1, 2 y 3. En el último punto corresponde hacer el aumento, 2 puntos altos juntos. La separación de cadenas es igual, 3 cadenitas. Y repetimos el grupo. Primer punto, 2 puntos altos y 3 puntos solitarios, uno en cada sitio de la vuelta anterior. Corresponde hacer 2 puntos altos juntos y 3 cadenas de separación. Esto es lo que vamos a tejer en esta vuelta. Completamos la vuelta con punto deslizado en la primera cadenita. Ajustamos, levantamos 3 cadenas para el principio, para punto alto, y en el mismo lugar otro punto alto. Y ahora comenzamos a tejer cómo se presentan los puntos. Un punto alto sobre cada punto alto de la base anterior, que corresponde al centro
en referencia a la derecha y a la izquierda, que solamente van puntos altos juntos como aumento, así. Al principio 2 puntos altos juntos, en el centro solo puntos altos y al final 2 puntos altos juntos. Y tenemos 2, 4, 5 ahora en el centro. Siempre en esta vuelta vamos a separar 3, 4, 5 cadenas y repetimos el grupo que hicimos, que era 2 puntos altos juntos. Los puntos altos que están en el centro los hacemos tal cual. Y el último punto lo hacemos con aumento. 2 puntos altos adentro. 5 cadenas de separación y esta sería la serie. El centro está tomando forma. Terminamos la vuelta anterior, unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio y con punto deslizado nos vamos a ir al punto que le sigue para comenzar a tejer allí. O sea, este punto quedará libre y este punto último también. Primero y último quedarán libres. 1, 2, 3. Esto es porque vamos a empezar a cerrar nuestra hojita, como está acá. Y tejemos como se presentan los puntos hasta llegar al final, que lo vamos a dejar libre. Entonces un punto sobre cada punto de la base anterior, así y así. Y ahí está achicando nuestra hojita para terminar en punta. 5 cadenas, clavamos con punto bajo en el centro de la cadena o el arco anterior, elevamos 5 cadenas y repetimos. El primero lo saltamos, tejemos en el segundo, un punto sobre cada punto hasta llegar al último, el cual lo dejaremos sin tejer. Así. El primero no se tejió y el último tampoco. Elevamos 3, 4, 5 cadenas al aire, un punto bajo y 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire para continuar esta serie. Terminada la vuelta nos queda así. Los arcos parecen como una moñita, entre motivo y motivo como una moñita. Unimos con punto deslizado en la primera cadena como aprendimos en el comienzo de esta labor y con punto deslizado nuevamente nos vamos un punto hacia adelante porque vamos a repetir la serie dejando un punto libre al principio y al final. Levantamos 3 cadenas y continuamos con los puntos altos simples. Cinco cadenas de separación y clavamos en el medio del primer arco. 5 cadenas, clavamos en el arco que sigue y 5 cadenas más, 3, 4, 5 y dejamos un espacio de punto libre y en el que sigue comenzamos a trabajar como hicimos con el primer motivo, teniendo la precaución que al final también dejaremos libre sin tejer el punto alto. Así, libre acá y libre acá. 5 cadenas, clavamos en el primer arco un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente al arco, lo clavamos ahí, 2, 3, 4, 5 y comenzamos nuevamente
la serie, repitiendo los motivos que aprendimos hasta acá. En esta vuelta o serie tenemos 3 arcos entre cada motivo. Cuando la terminamos, unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio y nuevamente nos vamos con un punto deslizado, un punto más. Vamos a dejar nuevamente este libre y este sin tejer. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y continuamos con los 3 puntos altos que precisamos para esta hojita. 5 cadenas de separación, clavamos en el arco, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, clavamos en el arco con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente unimos en el arco. 1, 2, 3, 4, 5 y realizamos nuevamente el motivo, siempre teniendo la precaución de dejar un punto libre al principio y un punto libre al final. En esta vuelta, al finalizar, tenemos 4 arcos de separación. Unimos en la primera cadena con punto deslizado y nos vamos nuevamente con un punto deslizado al punto que le sigue, que sería el medio, porque tenemos 3. Levanto 2 cadenas solamente acá, porque en el resto lo van a ver de otra manera. Este es el principio. Y levanto lazada y lo paso, porque vamos a hacer un punto puff en el resto. Pero en el inicio hacemos 2. Lo repito para que se comprenda. 2 cadenas solamente acá y acá mismo una lazada y lo pasamos junto. 5 cadenas al aire. Seguimos clavando arriba de un arco. Otra vez 5. 5. Siempre lo clavamos en el medio con un punto bajo. Nuevamente y 5 cadenas. Levantamos lazada, nos ponemos en el medio y la estiramos. Otra vez y la estiramos y lo pasamos junto. Acá no precisamos levantar las 2 porque acá no teníamos cómo hacerlo. Entonces acá tuvimos que poner 2 cadenas para hacer esa trampita. 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un motivo más para que comprendan cómo es. Seguimos con arcos de 5 cadenas clavados en el arco anterior. Siempre entre motivo y motivo de igual manera. Cuando llegamos al medio, estiramos lazada y nuevamente una segunda lazada y lo pasamos todo junto. Y otra vez 5 cadenas. Así hasta el final. Al terminar, unimos con punto deslizado en el centro de la piñita o punto puff o lazada y nos vamos un puntito más para afuera. Entonces esto acá arriba de la hojita quedó como si fuera un nuevo brote de lo que sería la espiga de una hoja en crecimiento. Esa sería la terminación. Acá vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto y vamos a realizar 2 más, 3 más, son 4. 2 cadenas de separación, levantamos lazada y nos vamos al arco que sigue y ahí mismo hacemos otra vez 4 puntos altos. 2, 3 y 4.
2 cadenas y nuevamente al arco que sigue, y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta con grupitos de 4 puntos altos separados por 2 cadenas entre arco y arco, así, 3 y 4, 2 cadenas y repito el último motivo, 1, 2, 3 y 4 con 2 cadenas de separación, así por toda la vuelta. Bien, al terminar la vuelta unimos con puntos deslizados en la primera cadena de inicio, acá mismo levantamos 3 cadenas solamente al principio, en el resto de los motivos lo van a ver de otra manera. Y tejemos el primer punto alto una sola pasada y lo dejamos en la aguja en suspenso. Clavamos, traemos, lo pasamos una vez y lo dejamos en suspenso. Clavamos, traemos, tejemos una vez y lo dejamos en suspenso. Cuando tengamos los 4 puntos en la aguja, los pasamos todos juntos, así. Levantamos 5 cadenas al aire, 3, 4, 5, y acá no precisa levantar la cadena de inicio, acá es el principio, entonces acá ya automáticamente comenzamos tejiendo una sola vez y dejando la aguja, tejemos una vez y dejamos, tejemos una vez y dejamos, y tejemos una vez y dejamos en la aguja y pasamos todos juntos. Así vamos a ir tejiendo todos los motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un motivo más. Clavamos, traemos, tejemos una vez, dejando en suspenso, clavamos, pasamos una vez, otra vez, tejemos una vez y tejemos una vez. Estamos tejiendo el punto alto a la mitad de su totalidad. Es de 2 sacadas y le hicimos una. Y los pasamos todos juntos, así, y hacemos 5 cadenas de separación. Así por todo el contorno. Al finalizar, unimos con punto deslizado en el centro y aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y 3 para separar. Levantamos lazada y hacemos un punto alto en el arco. 3 cadenas, un punto alto arriba del motivo, 3 cadenas, un punto alto en el arco, 3 cadenas, un punto alto arriba del motivo, y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Empatamos en la tercera cadena y acá mismo levantamos 10 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clavamos, saltamos un espacio, clavamos acá con un punto bajo y tenemos el primer arco. Ahora vamos a hacer 2 arcos pequeños de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y clavamos en el punto alto que sigue. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y en el punto alto que sigue. Esta sería la primera serie. Elevamos al aire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para el primer arco grande y tenemos 2 espacios y clavamos acá. Levantamos 4 y clavamos en el punto que sigue. 1, 2, 3, 4 y clavamos en el punto que está al costadito.
La vuelta esta sería de esta manera. Finalizamos con el arco grande de 10 cadenas, enseguida hacemos el arco de 4 y acá quedaría un arco de 4, pero no vamos a poner las 4 cadenas, vamos a poner 2 cadenas al final, lazada, y en el primer punto acá del arco que le sigue de 10 cadenas, ahí hacemos un punto alto y queda así. Ahora levantamos 3 cadenas de separación y nos vamos derecho acá y hacemos 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas de separación, clavamos en el primer arco con punto bajo, levantamos 4 cadenas, clavamos en el arco que sigue y nos va a quedar un arco solo en el medio. Elevamos al aire 3 cadenas y repetimos la secuencia. Dentro del arco grande, 10 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas de separación, clavamos en el arco que está al costado con punto bajo, 4 cadenas al aire, clavamos acá al medio, levantamos 3 cadenas y repetimos el abanico de 10 puntos altos. Esta sería la secuencia de esta vuelta. Al final unimos con punto deslizado donde habíamos comenzado. Punto deslizado. Ahí. Levantamos 3 cadenas. Y vamos al punto alto primero. Y hacemos un punto alto, una cadena. Y la serie sería un punto alto sobre cada punto alto, una cadena de separación. Así vamos a ir trabajando los abanicos. Un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior, separados entre sí por una cadenita. Cuando finalizamos el arco, el abanico, damos 3 cadenas al aire y clavamos en el arco que tenemos con un punto bajo. Elevamos al aire 3 cadenas y repetimos la secuencia del abanico principal. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Así vamos a ir trabajando todos los grupos que veamos alrededor de esta carpeta. Lo que estamos haciendo es abrir un poquito el abanico al separarlos con una cadenita y queda más bonita la terminación de esta prenda, que va a ser para el destino final de vestir un mueble, una mesita de noche, una mesa ratona o una mesa cualquiera que gusten, inclusive hasta tapa de cojín. 3 cadenas al aire y volvemos a clavar en el arco que le sigue con punto bajo y 3 cadenas al aire. Así vamos a ir trabajando
toda la vuelta y cuando regresemos vamos a empatar acá con las 3 cadenas restantes y quedará el arquito formado. Bueno, amigas, amigos, llegamos al final de nuestra labor. Está dirigida especialmente a todas aquellas personas que todavía no han hecho un tipo de prenda así y querían muchísimo. Querían aprender a hacer servilletas, tapetes, carpetas, centros de mesa, para recordar un poco a nuestras abuelas y vestir el hogar con estas hermosas fantasías, ¿sí? No se olviden que estamos dibujando, estamos diseñando y estamos armando un hermoso complemento decorativo. Lo pueden hacer en todos los colores que deseen, en los colores que marcan sus vidas, en los colores que contrasten el entorno donde ustedes viven, con sus muebles, con sus accesorios, en fin, cortinados, en fin. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así el tema, no se olviden de dar un like hacia arriba para esta humilde servidora. Compartan en sus redes sociales y me dirijo a todos ustedes en cualquier rincón de este planeta mundo en el cual vivimos, los encuentre con mucha prosperidad, con mucha salud, paz y armonía y los bendigo con mucho bien para todos. Muy amables y hasta el próximo encuentro.